Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer mi compañero y yo, Arango y Arrisueño, nuestro proyecto de investigación, el cual lleva de título Factores que impulsan la exportación de espárragos en el Perú durante el 2008 y el 2018. En cuanto a nuestro planteamiento del problema, Perú ha sido uno de los países que se ha beneficiado por el boom de productos agrícolas, y en cuanto a su diversificación en el sector agro ha podido ayudar más en cuanto al crecimiento de esta exportación de productos no tradicionales. Además, Perú es considerado el segundo país más importante de América Latina en cuanto a su participación en la exportación de productos no tradicionales, según el Banco Mundial en el 2017. Además, vamos a tomar en cuenta dentro de nuestras variables la importación de bienes de capital como una variable proxy a la inversión en tecnología. Seguido de ello podemos ver en este gráfico, de acuerdo a las importaciones de espárragos sobre Estados Unidos es nuestro principal importador, con una participación del 43% del total de exportaciones de espárragos peruanos, y por lo tanto vamos a utilizarla como una variable independiente a la demanda externa estadounidense de este bien. En cuanto a nuestro problema general y específico, tenemos a la producción y la importación de bienes de capital y la demanda externa estadounidense son factores que impulsan a la exportación de espárragos durante el periodo analizado. Como problema específico 1 tenemos cuál es el efecto de la producción de espárragos sobre la exportación de este bien. Como problema específico 2 tenemos cuál es la correlación positiva que existe entre la importación de bienes de capital con la exportación de espárragos. Y por último tenemos si la demanda externa estadounidense de espárragos es un factor determinante para el incremento de las exportaciones de este bien. Como una principal justificación que tenemos para realizar este proyecto fue porque la exportación de productos no tradicionales, en específico la exportación de espárragos, ha ayudado mucho en el sector de empleo. Además ha sido generador de divisas en nuestro país, por el cual es importante poder estudiar cuál es el comportamiento de los factores que influyen o impulsan el incremento de las exportaciones de espárragos. Por otro lado, la investigación es de carácter informativo, por el cual está dirigido principalmente a entidades públicas para que éstas puedan promover más el comercio internacional y poder apoyar a los agroexportadores para así hacerlos más competitivos. Por ejemplo, puede ser tomado por el MINCETUR, de la mano con PROMPERÚ, asimismo el Ministerio de Agricultura y Riego, el cual está estrechamente vinculado con el producto que nosotros estamos analizando. Por otro lado, se toma el periodo de 2008 al 2018 debido a que en un año posterior a se entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, el cual ha ayudado a exportar productos de manera más, ha incrementado, mejor dicho, las exportaciones, no solo de este bien, sino de muchos, por este Tratado de Libre Comercio. Y en cuanto a los antecedentes, mi compañera les va a explicar acerca de ello. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Hemos escogido tres principalmente dentro de la literatura revisada previamente. En cuanto a León, en 2011, él plantea una investigación en la cual tiene objetivo estimar la influencia del contexto internacional sobre el gran desempeño de las exportaciones de productos no tradicionales peruanos. En cuanto ellos León se centra más en la demanda externa, cómo esta influye, ¿no?, sobre el desempeño de estas exportaciones, por lo cual para el periodo de análisis de 1990 al 2010 que él analiza, determina que China es uno de los principales importadores de estos productos peruanos, por lo cual plantea esta ecuación en la cual las exportaciones no tradicionales están en función del PBI
de China, el cual va a ser el PBI de China va a ser el que mide a la demanda externa que está teniendo China, ¿no? Para este caso. Y los resultados obtenidos es que, de cierta manera, la demanda externa sí influye sobre las exportaciones de estos productos, el cual, como les dije, está medida por el PBI de China, ya que ante un incremento del PBI de China genera un mayor poder adquisitivo para poder importar o consumir estos tipos de productos. Por otro lado, también Misas, Ramírez y Silva en 2001 también realizan una investigación con la finalidad de encontrar las determinantes sobre las exportaciones no tradicionales en Colombia. Bajo un método BEC, ellos analizan desde el periodo de 1999, desde 1980, al 1999 con una data trimestral, cuáles son los factores que están impulsando o determinan las exportaciones no tradicionales en Colombia. Lo analizan en dos planos, en dos análisis. Una donde las exportaciones no tradicionales están destinadas a Estados Unidos, ya que Estados Unidos es su principal importador de este tipo de productos de Colombia. Y otro análisis es donde las exportaciones no tradicionales dirigidas al mundo, es decir, a todos, ¿no? A todos los países. En la primera, por ejemplo, acá tenemos las dos funciones en donde las exportaciones de Estados Unidos están en función a sus precios con los de Estados Unidos y al PBI de Estados Unidos, el cual mide la demanda externa de este país. En el caso de las exportaciones al mundo, es decir, no tradicionales que Colombia exporta a todos, está en función también a los precios más o menos promedio que oferta su producto, y al PBI de Estados Unidos. Como lo había mencionado, consideraban que Estados Unidos es uno de sus principales importadores, por ello tomaban como variable para medir la demanda externa al PBI de Estados Unidos. Y los resultados demostraron que sí hay una relación tanto de los precios como el PBI o la demanda externa, que en este caso se quiere medir, sobre el desempeño de las exportaciones no tradicionales en Colombia, y teniendo una alta significancia y de manera que estas tienen una relación, ¿no? Y afectan de cierta manera a las exportaciones de manera positiva en este caso. Y bueno, en este caso, según Shimizu, en 2009 también realiza otra investigación en la cual quiere analizar los factores que determinaron la gran competitividad que tiene las exportaciones de espárragos en el Perú, en la cual realizó un estudio más que nada cualitativo, y determinó que las exportaciones de espárragos principalmente estaban respaldados por la producción, por el factor de producción. ¿Por qué? Por la mano de obra, por el clima principalmente y por las tierras. Y después se dice que ante el ingreso de productos chinos al sector, generaron que ciertos productos peruanos pierdan la competitividad, pero excepto el espárrago. ¿Por qué? Según Shimizu, dijo que la innovación y la inversión que habían realizado estos grupos agroexportadores generaron que no afecten estos productos a la exportación de espárragos. Y por último, también fue un gran factor la demanda internacional. ¿Por qué? Porque, como se sabe, Perú es uno de los países que produce espárragos durante todos los meses del año, mientras que en otras partes otros países que también exportan no tienen esta misma estacionalidad durante todo el año. Entonces, Perú cubre esas demandas de los países que importan de manera potencial, ¿no? Este producto. Ya. Bueno, y en cuanto al marco teórico, primero tenemos, según León también, de acuerdo al documento ya mostraron los antecedentes, él plantea un modelo económico en la cual parte desde que las exportaciones están expresadas entre la cantidad producida menos la cantidad demandada en el mercado interno. Eso quiere decir que es entre el saldo de estas dos variables generan las exportaciones, la cantidad que se va a exportar. Luego es que la demanda internacional de los países importadores netos
están en función y en sentido inverso a los precios y en sentido directo a su PBI, al PBI del país importador, y a otros factores también que afectan la oferta y demanda de estos países, ¿no? Importadores. Y la otra ecuación es que la oferta internacional está en relación directa a los precios. Con cuanto más mayores precios, mayores es la cantidad que se puede ofertar. Y X, que viene a ser a otros factores que también están vinculados a la oferta y a la demanda de este país, de los países exportadores. Y efectuando los reemplazos correspondientes en la primera ecuación de 2 y 3 en la 1, tenemos esta final en donde las exportaciones están en función, como se quiere analizar, León quiere analizar principalmente la demanda externa a través del PBI que tiene el país importador, y Z, que viene a ser otros factores exógenos diferentes al PBI de los países importadores, ¿no? Aquí pueden ser otro tipo de variables, ¿no? Y que en el caso de nosotros hemos planteado. Bueno, y acá gráficamente se puede mostrar donde aquí encontramos la demanda y la oferta del país interno, por ejemplo Perú, y por ejemplo ante una variación, un precio cero, en la cual se exporta principalmente X0, y ante un cambio de la demanda externa, ante un aumento, genera que los precios incrementen, los precios internacionales incrementen, y de ciertamente los precios internos también, y generando esta nueva cantidad de exportaciones que viene a ser a X1. Y ahí justifica León que la demanda externa de cierta manera impacta de manera positiva a la cantidad que se piensa exportar. Bueno, otro también es la teoría del mercado de bienes exportables, en la cual el mismo autor plantea en su libro de Economía Aplicada, pero en este caso desglosa los factores que contienen a la cantidad ofertada y a la cantidad demandada en el mercado interno. Por ejemplo, en este caso tenemos que las exportaciones están en función a los precios internacionales, a todos estos tipos de variables en la cual influyen sobre las exportaciones. Acá están los signos. Por ejemplo, en este caso nosotros hacemos énfasis en lo que León dice, que hay la T, que es el avance tecnológico, que hay una relación positiva, es decir, que ante un mayor inversión en tecnología o un mejor desarrollo en la tecnología, genera que haya un aumento en las exportaciones, ¿no? Los objetivos, el objetivo general es determinar si la producción, la importación de bienes de capital y lo que viene a ser la demanda externa estadounidense si impactan en las exportaciones de espárragos. Y los objetivos específicos es medir el efecto de la producción de espárragos sobre la exportación del producto en el Perú, de este producto en el Perú, determinar si existe una correlación positiva entre la importación de bienes de capital y las exportaciones de espárragos, y evaluar la magnitud de la demanda externa estadounidense sobre la exportación de espárragos. En el caso de las hipótesis, estamos presentando las hipótesis nulas, las alternativas son las contrarias. En la hipótesis nula general existen factores que impulsan las exportaciones de espárragos. Es decir, aquí mencionamos si la producción, la importación de bienes de capital y la demanda externa impulsan, ¿no?, las exportaciones de espárragos. En el caso de las hipótesis específicas, la hipótesis nula primera es la producción de espárragos sí afecta las exportaciones de espárragos. La hipótesis nula segunda es si existe una correlación positiva entre la importación de bienes de capital y las exportaciones de espárragos. Y la tercera es si la demanda externa estadounidense sí contribuye al incremento de las exportaciones de espárragos. En el tipo de investigación va a ser descriptiva y correlacional, con el objetivo de ver
si la producción, la exportación de bienes de capital, la demanda externa estadounidense afectan de cierta manera o impulsan las exportaciones de espárragos. En el diseño de investigación es no experimental y de tipo longitudinal, empleando una serie de tiempos para ver las relaciones que hay entre las variables dependientes y en la variable independiente, ¿no? Independientes. Ya, estas son las variables, el procedimiento de recolección de datos, en el cual estas son las variables que hemos empleado: exportación de espárragos, producción de espárragos, la importación de bienes de capital dedicados al sector agrícola y la demanda externa estadounidense. La hemos obtenido de fuentes del BCR, las tres primeras, excepto de la demanda externa estadounidense, lo hemos obtenido del ITS, del International Trade Center. Bueno, la data es trimestral y están el orden de integración para la producción y producción de espárragos y la importación de bienes de capital es en orden 1, es decir, en primera diferencia, mientras que las otras dos están en su nivel. Bien, en cuanto a los resultados encontrados ya haciendo varias correcciones al modelo, encontramos a nuestra variable dependiente, la cual es el logaritmo de la exportación de espárragos, es igual a la primera diferencia de bienes de capital más la primera diferencia del logaritmo de la producción de espárragos y el logaritmo de la demanda externa estadounidense más el término de perturbación, en este caso sería el error. Bien, este es nuestro resultado que nos botó de Livius, el cual tiene el modelo en conjunto, tiene un R cuadrado de 0.695985, el cual nos indica que las variables independientes se explican a la variable dependiente en ese porcentaje. Bien, al MCO mostrado anteriormente le hicimos todos los puestos que tiene que cumplir el MCO, y en este caso le hicimos el test de heterocedasticidad a través de tres tests, el cual es de Bruch, Pagan, Godfrey, de Gleiser y el de Arch, el cual tiene una probabilidad de chi cuadrado mayor al 5%, el cual significa que existe homocedasticidad de las variables. Asimismo, le hicimos el test de normalidad, en el cual nos sale de Halkevera, el cual tenemos una probabilidad de 0.856637, y este es mayor al nivel de significancia del 5%, por lo tanto se afirma que el modelo sigue una distribución normal. Seguidamente le hicimos el test de linealidad con el test de Ramsey. El test estadístico nos sale 0.8212, el mismo que es mayor que el 5% que el nivel de significancia, por el cual se confirma que el modelo está bien especificado, es decir, que el modelo es lineal. A continuación hicimos el test de autocorrelación con el test de LM del Lagrange Multiplier, el cual hicimos con dos rezagos, que tiene la probabilidad del chi cuadrado de 0.7074, el cual nos indica que no existe autocorrelación. Asimismo le hicimos el test de Turbin-Watson, el cual nos sale 1.827717 y está dentro de las bandas de los límites de los criterios de Turbin, el cual se encuentra en la zona de no rechazo, el cual se afirma que no existe autocorrelación negativa ni positiva. Finalmente, para ver si existía o no el quiebre estructural, hicimos el test de Kusu, el cuadrado, el cual nos indica que no existe quiebre estructural debido a que el comportamiento de las variables o de la serie está dentro de las bandas, el cual significa que no existe quiebre estructural en el tiempo que hemos analizado. En cuanto a la causalidad de Granger, nos sale nuestras tres variables independientes causan a la variable dependiente estas dos primeras, en el cual es
los bienes de capital y la producción con un nivel de significancia del 5%. Sin embargo, la exportación la demanda externa de Estados Unidos causa, pero con un nivel de significancia del 8%. Entonces se concluye que las variables independientes sí causan a la variable dependiente, sin embargo la dependiente no causa a las variables independientes, por lo cual se concluye que existe una relación unidireccional entre las variables. Bueno, en cuanto a la discusión, de acuerdo ya a lo mostrado a los antecedentes que le habíamos mencionado, vemos que de acuerdo a los antecedentes que se mostraron, sí hay una coherencia respecto, por ejemplo, la demanda externa, de acuerdo a León, decía que sí influía en el gran desempeño de estas exportaciones de productos no tradicionales, y justamente los espárragos es uno de estos productos que pertenecen a este conjunto de productos agropecuarios no tradicionales. Por lo tanto, vemos que la demanda externa, el cual ha sido, nosotros hemos tomado la demanda externa estadounidense específicamente porque sabemos que influye que Estados Unidos sea el principal importador, que casi las exportaciones de espárragos de Perú son casi, las aborda Estados Unidos en casi un 50%, ¿no? Entonces, encontrando que la demanda externa estadounidense sí influye de manera significativa sobre las exportaciones de espárragos. También, según Bustamante, él mencionaba que existía una relación de largo plazo entre las exportaciones no tradicionales y la demanda externa. Bueno, en este caso, las exportaciones de espárragos y la demanda externa también tienen una relación de largo plazo, por la cual lo podemos verificar con la causalidad de Grenier. Bueno, y de acuerdo también habíamos visto que la inversión o el avance tecnológico en los procesos de integración para la producción de estos productos, por ejemplo de los espárragos, también era un factor influyente, y vemos que a través de la variable que nosotros hemos empleado en este modelo, que es la importación de bienes de capital, que según Gabriel decía que esta era la importación de bienes de capital es como un indicador para ver cuál es la magnitud de la inversión que se da en el sector agrícola. Y bueno, y hemos visto que sí, también es una variable que impulsa a que las exportaciones de espárragos aumenten. De acuerdo al marco teórico, como lo habíamos propuesto casi a León en todos sus modelos económicos, vemos que también hay una relación, ¿no?, en cuanto a la demanda externa, que causa un efecto positivo en cuanto a las exportaciones de espárragos. Por otro lado, también vemos que el avance tecnológico, medido a través de la importación de bienes de capitales destinados al sector agrícola, también influyen y afectan de manera positiva a las exportaciones de espárragos. Bueno, y según Ricardo, de acuerdo a las ventajas comparativas, vemos que también Perú exporta los productos en los cuales es eficiente, mientras que importa lo que no es tan eficiente, por en el caso de los bienes de capital, que son maquinarias, en las cuales las implementa al sector agrícola, ¿no?, para mejorar su productividad en el caso de los espárragos, ¿no? En el caso de la discusión de acuerdo a las hipótesis, bueno, se puede decir que nuestras hipótesis han sido corroboradas aceptando las hipótesis nulas. Por ejemplo, en la hipótesis general decía que la producción, la importación de bienes de capital y la demanda externa estadounidense son factores que impulsan las exportaciones de espárragos. Por otro lado, en cuanto a las hipótesis específicas, la producción de espárragos sí tiene una relación positiva con las exportaciones de espárragos. El otro caso es en que la demanda externa estadounidense contribuye al incremento de las exportaciones de espárragos, y la importación de bienes de capital tiene una relación positiva o tiene un efecto positivo a las exportaciones de espárragos también. Bien, en cuanto a nuestras conclusiones, ya de acuerdo al modelo final que tuvimos, la exportación de espárragos, si bien es catalogado a nivel mundial uno de los productos de buena calidad
el cual Perú ha ido logrando poco a poco poder llegar a más mercados, y el principal importador es Estados Unidos, al cual tiene una participación de casi el 50% de las exportaciones peruanas. Bien, en cuanto a la importación de capital, encontramos que ante un incremento por ejemplo, vemos que la importación de bienes capital, en un incremento del 1% en cuanto a las importaciones de bienes capital, va a generar un impacto positivo en la exportación de espárragos en 0.274380%. Asimismo, en un incremento en la producción de espárragos va a generar o va a significar en 1.05190% en el crecimiento de la exportación de espárragos. Y por último tenemos que la demanda externa, si se incrementa, la demanda externa estadounidense también va a incrementar en 0.683120% la exportación de espárragos, el cual vemos que se va a poder ir avanzando en cuanto a la exportación de espárragos, es decir, poder invertir más en tecnología para que puedan los agroexportadores poder ser más eficientes en cuanto a la destinación de capital y trabajo, va a poder ayudar de manera significativa al crecimiento de la exportación de este bien, el mismo que va a repercutir en el crecimiento del PBI de nuestro país. Asimismo, vemos que la variable más destacada en este caso es la producción de espárragos, ya que ante un incremento de este va a significar más del 1% en el crecimiento de las exportaciones de este bien, el cual Perú tiene más posibilidades y probabilidades de poder ingresar a nuevos mercados, como les venía diciendo, con un estándar de calidad altísima, y que hay muchos mercados aún potenciales que puede entrar el exportador, teniendo ya como factores que impulsan al crecimiento de las exportaciones de espárragos, el cual se debería tener una mejora en cuanto a la inversión en tecnología, en este caso, para poder ayudar así a los agroexportadores, para poder que sean más conscientes y eficientes en cuanto a su productividad y así ser más competitivos en el mercado internacional. Muchas gracias.